Ahora tenemos a Carlos Madrid, algunos habéis venido más tarde y bueno, presentaba a Carlos Madrid como amigo, pero bueno, también aparte de eso es profesor de matemáticas, es un escritor consumado de libros de divulgación científica, un libro que encima, pues bueno, se va a reeditar ahora, Filosofía de la Cosmología, encima pone mi nombre, dedicado a mi amigo Miguel Ángel Espinosa, entonces para mí es lo más bonito del libro. Y bueno, pues decir que lo tenéis muchísimas conferencias de aquí, de este joven, aquí estamos aquí, en otra asamblea, y que, bueno, pues es para mí, además de pues, un enorme amigo, con el cual pasamos ahí pues, temporadas en verano, con Ana, etc., pues vais a ver en YouTube unas conferencias en el Prado, en todos los sitios. Y entonces le auguro, pues en un futuro, vamos, que yo, vamos, a mí me da pereza, pero me encanta que sea, pues él, uno de los grandes baluartes del pensamiento filosófico y para adelante, ¿vale, Carlos? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial realmente existente? A partir de ahora, Carlos, venga. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y al Instituto Leones de Cultura pues, por acogernos. ¿Qué es la inteligencia artificial realmente existente? Enseguida explicaré por qué de este título no con esta coletilla. Prácticamente, bueno, ha desaparecido, prácticamente cada día nos despertamos con, por así decir, una novedad en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Y la última novedad son básicamente pues, los programas de generación de texto, de imágenes, de vídeo, y donde el más famoso es el programa de generación de textos que todos conocemos, ¿no? El ChatGPT, del que enseguida hablaremos, ¿no? El problema es que cuando uno se mete en estos temas, lo primero que tiene que intentar hacer es, por un lado, separar lo que es el mito de la realidad. Y aquí lo primero que habría que decir es que hay una parte ahí de una nebulosa ideológica que uno, antes de meterse en estos asuntos, tiene, por así decir, que separarla, que disociarla. Y es todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones que ya han salido en la charla de Alfredo Marcos sobre el transhumanismo. El transhumanismo es lo que es la versión no tanto biotecnológica, sino como en la versión computacional. Y es lo que tiene que ver con la idea de la singularidad tecnológica, que por ejemplo defiende el ingeniero de Google, Raymond Kurzweil, ¿no? Él viene a decir que para 2029 la inteligencia artificial se había equiparado a la inteligencia humana y que para 2045 ya la superará. De tal manera que vamos camino del advenimiento de una inteligencia artificial general, la cual pues, puede suponer, según algunos autores, como Nick Bostrom, pues, un riesgo para la humanidad. En este sentido, todos hemos leído en la prensa hace no mucho, en marzo de 2023, que el Instituto para el Futuro de la Vida, presidido por un cosmólogo llamado Max Tegmark, cuyas teorías pues, bueno, son filosóficamente para echarle de comer aparte, porque es una especie de peatonismo matemático exacerbado, etcétera, pero publicó un manifiesto donde se pedía una moratoria en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero donde también de fondo latía una especie de miedo a la llegada de una inteligencia artificial desbocada que pueda poner en peligro a la especie humana. Hace poco, unas semanas, otro instituto pues, ha aventado el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial, una web emisiva, apenas 20 palabras, donde un poco repiten esta idea. Como son 20 palabras, se las leo. Dice: mitigar el riesgo de extinción, fíjense, extinción, asociado a la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial, junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear. Bueno, entonces ya ven que nos plantean aquí, como si fuera casi una idea aureolar, que está allí a punto de alcanzarse, ¿no?, la llegada de una especie de inteligencia artificial desbocada, una inteligencia artificial general. Bueno, lo que hay que ver, por eso yo he añadido el calificativo inteligencia artificial realmente existente, es que yo no voy a ver de esta especie de nebulosa ideológica que está aquí detrás, sino que lo que me voy a centrar es en lo que realmente tenemos, en la inteligencia artificial de la que disponemos a día de hoy, ¿no? Es un poco en la fórmula aquella que cuando se hablaba hace años, se hablaba Mikhail Suslov, ¿no?, del comunismo realmente existente, ¿no? Y no hablaba del comunismo ese que llegaría en hilo tempore, ¿no?, cuando ya se acabe el Estado, ¿no?, que era un poco la visión que tenía Marx, ¿no?, casi una sociedad pues estatal. No, sino que voy a hablar igual que se habla pues, del comunismo realmente, o se hablaba, mejor dicho, del comunismo realmente existente o del cristianismo realmente existente, pues de la inteligencia
artificial realmente existente, ¿no? Que es una inteligencia artificial débil y restringida a tareas concretas, ¿no? Que es la que tenemos a día de hoy y que tan buenos servicios pues, nos cuesta en ciertos aspectos. Bien, ¿por dónde comenzar? Bueno, pues lo primero voy a hacer un pequeño esbozo histórico, ¿no? Para que se vea por dónde van estas cuestiones, ¿no? La idea de la inteligencia artificial tiene un curso de investigación que va ligado sobre todo al desarrollo de máquinas computacionales, ¿no? Lo cual en matemáticas pues, tiene una larga tradición que se remonta al siglo XVII, básicamente, con Pascal, Leibniz, etc. Y que sobre todo pues, a partir del siglo XIX y con un momento con Babbage, y luego cuando llegamos al siglo XX, pues con todo lo que tiene que ver el desarrollo ligado a la criptografía en la Segunda Guerra Mundial, va a experimentar unos avances teóricos muy importantes ligados a dos nombres, que son Turing y von Neumann. Pero el rótulo de inteligencia artificial, cuando verdaderamente cristaliza, es en 1955 acuñado por un matemático, John McCarthy, el cual intenta separarse de lo que es la cibernética, que era otro proyecto que estaba en aquel momento, pero que, por así decir, los métodos matemáticos que usaba la cibernética estaban más ligados a lo que se llama la investigación operativa. Y él lo que planteaba era un desarrollo en un área más ligado a la lógica. Y entonces, junto con otros científicos, se plantea en lo que se llama la Conferencia de Dartmouth, pues un proyecto de investigación, intentar recaudar financiación en ese sentido para desarrollar lo que llama inteligencia artificial. Y la meta que se propone, y cito textualmente, es la siguiente: hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un ser humano hiciera eso. Claro, aquí está de fondo lo que late es un poco la idea de Turing, del test de Turing, ¿no? El caso es que no solamente obtuvo financiación, sino que las personas que acudieron a esa conferencia, entre ellas pues Marvin Minsky, Simon Newell, pues al final fueron los que acabaron dirigiendo en Estados Unidos los centros punteros de investigación en relación con la inteligencia artificial en los años siguientes. El caso es que ahí se produjo por lo que se llama a veces un primer verano, una primera explosión de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que a día de hoy se llama muchas veces la vieja y buena inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial simbólica, la que está basada en la lógica. Pero que llegó un momento en el cual se atascó en el desarrollo de ciertos problemas, como lo que tiene que ver con la traducción automática y lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, y pese a que tuvo pues, algunos momentos de gloria con lo que son los sistemas expertos de los 80, pues acabó cayendo en decadencia. Es lo que se llama el verano de la inteligencia artificial. Y lo que tenemos a día de hoy es el invierno de la inteligencia artificial. Lo que tenemos a día de hoy es un segundo verano, por así decir. Pero que ya no es la inteligencia artificial aquella basada en la lógica, sino que es una que está basada en otros métodos diferentes, que tienen más que ver con la probabilidad y con la estadística. Es lo que seguramente todos ustedes han oído hablar del aprendizaje automático o machine learning, y que, pues sobre todo, arranca a partir del año 2000. Lo que me interesa aquí señalar, una primera idea, que creo que debe quedar claro, es que aquí las novedades que se van a producir en este campo son más bien novedades cuantitativas, más que cualitativas. Quiero decir, los métodos matemáticos, los métodos probabilísticos, lo que tiene que ver, por ejemplo, o estadísticos, lo que tiene que ver con las redes bayesianas, las redes neuronales o la visión conexionista, lo que tiene que ver incluso con lo que luego se va a llamar las máquinas de soporte vectorial, son resultados matemáticos muy conocidos. Por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial se basan en teoremas matemáticos demostrados por un topólogo en los años 30, Tikhonov. O sea, que los métodos matemáticos no son nuevos. Entonces, ¿dónde está la novedad para que hablemos continuamente tanto del machine learning, del aprendizaje automático y tal? Pues son dos claves. Por un lado, el desarrollo tecnológico hace que las computadoras, los ordenadores, adquieran un poder computacional que no habían tenido hasta el momento, lo cual les permite procesar una gran cantidad de datos. Y claro, la otra cuestión, el otro pie de la novedad es el Big Data, es decir, que los ordenadores tienen acceso ahora a una cantidad enorme, brutal de datos, sobre todo gracias al desarrollo de Internet, ¿no? Los ordenadores van a poder, y es lo que se basa en el aprendizaje automático, el entrenamiento de los sistemas, en pues, todas esas fuentes de datos, esos corpus de datos que están pues, en las páginas web, Wikipedia, libros digitalizados, etcétera, etcétera. Pero interesa señalar esto, la novedad es una novedad
cuantitativa más que cualitativa. Es lo mismo que pasa en mi ramo, es la estadística, ¿no? A día de hoy ya tú dices que eres estadístico y suenas a viejo. Ahora lo que se lleva es decir que eres científico de datos, que no es más que un nombre más sexy a lo que hemos sido toda la vida pues, los estadísticos, ¿no? Es como el chiste ese que hacen algunos matemáticos que dice: cuando buscas financiación, llámalo inteligencia artificial. Cuando buscas reclutar gente para el proyecto de investigación, llámalo machine learning. Y cuando te pones a hacer las cosas no es más que regresión lineal, ¿no? Que es el método clásico que aprendes en bachillerato. Bueno, es un poco una simplificación, pero la idea básica es que es esa. Y a partir de 2010 lo que se ha conocido es una expresión de lo que se llama el deep learning, el aprendizaje profundo. Son las redes neuronales multicapa. Y uno de los ejemplos pues, de esto es sin duda alguna pues, DALL-E, el programa de generación de imágenes, junto con Midjourney, ¿no? Pero también sobre todo ChatGPT, del que enseguida hablaremos. Bueno, ¿y entonces qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es que la inteligencia artificial a día de hoy es una tecnología, es decir, bueno, un conjunto de tecnologías, es decir, una serie de técnicas pasadas por las ciencias que tienen una finalidad, ¿no? ¿Y esa finalidad cuál es? Bueno, pues la finalidad es diseñar y construir artefactos, ya sea en la versión de programas o de máquinas, que realicen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los humanos, sin la supervisión constante del usuario. Esta es la clave del asunto. Es lo que en alguna ocasión Alfredo Marcos ha llamado el control delegado. Es decir, esto es la inteligencia artificial, es decir, que estos programas y máquinas sean capaces de realizar tareas de una manera más eficaz y eficiente que los humanos, pero sin que tenga que estar un humano constantemente supervisando la tarea, la realización de esa tarea. Bien, y entonces, dicho esto, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Bueno, quizás lo primero que habría que decir es que la inteligencia artificial es básicamente inteligencia, pues por así decir, computacional, ¿no? Y que la inteligencia humana, seguramente Miguel Ángel luego nos hablará de eso, pues tiene muchas facetas, ¿no? Y una primera diferencia que hay que decir es, y esto lo digo pues un poco pues, para conectar luego con cuestiones que va a sacar Miguel Ángel aquí, va a poner sobre la mesa, pues la inteligencia artificial tiene poco que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Pese a que la mayoría de gigantes tecnológicos, por ejemplo, están invirtiendo importantes sumas de dinero en desarrollar sistemas de inteligencia artificial que estén supuestamente dotados de inteligencia emocional, pues eso más bien es una apariencia de inteligencia emocional. Porque los sistemas lo único que hacen, tienen, por así decir, son capaces de reconocer, pues, porque se les ha etiquetado, pues, por ejemplo, imágenes de alegría, se les ha etiquetado que esas imágenes son imágenes de alegría y al final el sistema es capaz de reconocer en los píxeles de esa imagen diferentes patrones que van asociados a la respuesta positiva de que hay alegría. Pero claro, el sistema en sí mismo no tiene ninguna emoción. Es decir, lo único que hace es un sistema entrenado para reconocer esa expresión en la cara, por ejemplo, de una persona, ¿no? Y ser capaz de responder en ese sentido, ¿no? El problema, ya digo, es que estos sistemas, pese a que se nos intenta decir como que la inteligencia artificial es omniabarcante, pues es muy dudoso que tengan efectivamente inteligencia emocional. Entre otras cosas porque las máquinas no tienen esas emociones, ¿no? Y en segundo lugar porque, fíjense aquí, dos reduccionismos. Un reduccionismo es pensar que la cara es el espejo del alma, ¿no? Cuando tú estás etiquetando imágenes de una determinada alegría para que una red neuronal sea capaz de reconocerla, estás pues suponiendo una especie de reduccionismo donde toda emoción se va a reflejar en la cara de una manera, por así decir, biunívoca. Y aparte se pues supone otro error en esto de la computación afectiva, y es que las expresiones en la cara son, por así decir, universales, pero pueden perfectamente depender de la cultura, estar mediatizadas por cada cultura. De tal manera que no son los mismos rictus los que se muestran, por ejemplo, para expresar la alegría en, que sería una cultura oriental como en una cultura occidental, ¿no? En el fondo lo que está aquí pues es lo que se llamaba el efecto ELIZA, ¿no? por aquel chatbot, que es el primero que se creó en los años 60, que era una especie de psicólogo de la escuela humanista de Carl Rogers, que tenía pues programadas unas respuestas y entonces tú le contabas, me ha dejado la novia y me encuentro mal, y entonces te preguntaba, ¿por qué te ha dejado la novia? Y entonces le contestaba tal. Puedes hablarme un poco más de eso, pero claro, aunque a las personas les daba la sensación, y algunas decían que nunca se habían sentido tan atadas por un psicólogo, en el fondo esto no era más que una especie de respuestas preprogramadas, ¿no? Y es un efecto totalmente, pues una especie de antropomorfismo. Es como cuando si vamos a comprar tabaco,
y nos dice la máquina, su tabaco gracias, decimos, ¡ay, qué maja, sentido que aquí! ¿No? Pues es la misma proyección. El problema no está en la máquina, sino en nosotros, ¿no? En nuestro antropomorfismo, ¿no? Bueno, entonces ya vemos que esto de que las máquinas sientan, vamos a ponerlo con muchas comillas, ¿no? Ahora vamos a ver si verdaderamente comprenden, ¿no? Que es el kit del asunto, ¿no? Y claro, lo primero que hay que decir es que de nuevo la comprensión de la máquina pues es una apariencia en cierto modo falaz, por lo siguiente. En el caso de la inteligencia artificial moderna, o la que tenemos actualmente del machine learning, del deep learning, lo que más bien hace la máquina es reconocer a partir de los datos una serie de patrones estadísticos, ¿no? Una serie de correlaciones que es a partir de las cuales generaliza. Pero fíjense aquí está la clave del asunto. La inteligencia está tanto más en los datos como en el algoritmo de aprendizaje automático. Quiero decir, sin esos datos, sin ese corpus de datos que se les da al algoritmo, el algoritmo no hace nada. Quiero decir, ¿y quién da esos datos? Pues esos datos son, pues, por ejemplo, los textos que los humanos hemos escrito en páginas web, en Wikipedia, los libros que hemos digitalizado, las fotografías que hemos digitalizado, etcétera, etcétera. Quiero decir que el programa se está alimentando precisamente de todos esos ingenios objetivos donde los humanos hemos depositado, por así decir, nuestra inteligencia. Y entonces, por ese tipo de cuestiones hay que decir que la inteligencia no está tanto, muchas veces, en el programa, en el algoritmo, cuanto en los propios datos de los que el algoritmo se está alimentando. Claro, para profundizar un poquito más en esto, vamos a analizar el caso de ChatGPT, que a mi juicio me parece que es lo más interesante del asunto, ¿no? ChatGPT, como ustedes saben, pues es un chatbot, un robot conversacional que desarrolla OpenAI y que lo lanza el 30 de noviembre de 2022, es decir, hace nada, ¿no? Se basan en una serie de enormes modelos de lenguaje. El que a día de hoy podemos usar los usuarios gratuitamente es GPT-3, aunque ya se ha lanzado la siguiente versión, GPT-4. Es curioso porque la propia Microsoft, en la misma línea que Google, ahora se está poniendo muy de moda, que publican artículos que tienen el formato de un artículo científico, de un paper, aunque no ha pasado ningún tipo de revisión académica. Y entonces uno de esos artículos que ha dado mucho que hablar es uno que dice que habla de destellos de inteligencia artificial general en GPT-4, ¿no? Un poco en la línea esta de lo que les he comentado al principio, donde parece que estos enormes modelos de lenguaje nos están ya poniendo en camino de una inteligencia artificial general, ¿no? Lo que sería capaz de equipararse o incluso superar a la humana. Bueno, a mí me parece que ese tipo de cuestiones son más bien bombo publicitario de las empresas tecnológicas, ¿no? Pues para que continuamente hablemos de ello y los usuarios pues nos metamos en el programa, porque, claro, cuando uno se mete en el programa y lo está usando, y esta es la gran ventaja que tiene OpenAI sobre Google, es que al poner a disposición de los usuarios sus programas, somos nosotros los que le estamos haciendo el trabajo sucio. Al entrenarlos nosotros y al decirle cuando nos da una respuesta si lo ha hecho bien o mal, estamos nosotros etiquetando los datos para su aprendizaje por refuerzo, con lo cual, en cierto modo, le estamos haciendo el aprendizaje pues al propio programa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT? Bueno, ChatGPT básicamente lo que hace es, ante cualquier texto dado, preguntarse cuál es la continuación más razonable, ¿no? ¿Cuál es la palabra que hay que poner después para que el texto vaya teniendo, por así decir, sentido? Claro, ¿cómo lo hace él? Pues lo hace por unos métodos estadísticos que consisten en lo siguiente. Cuando él tiene una frase, busca en su gran base de datos, ¿no?, cuáles son las posibles palabras que continúan. Y entonces, entre aquellas que tienen mayor frecuencia, es decir, las continuaciones que se repiten con mayor frecuencia, claro, fíjense, esos datos que nosotros les damos son datos escritos por humanos. Entonces, lo que está haciendo ChatGPT es, ¿por qué escribe también? Porque de todo modo está calcando, está haciendo un corta y pega atomizado de lo que escribimos los seres humanos. Y entonces lo que hace es, entre esas palabras, elegir una. Fíjense, no elige siempre la más probable, es decir, la que tiene mayor frecuencia en la continuación, porque eso haría que el texto fuera, por así decir, demasiado plano, que pareciese demasiado, pues, una especie como de, qué sé yo, un texto que no tendría demasiada riqueza. El programa tiene ciertos componentes estocásticos, de tal manera que de vez en cuando lo que hace es elegir una palabra que no es la más frecuente. Y eso es lo que le da esa apariencia de novedad al funcionamiento de ChatGPT. Pero claro, esto tiene sus problemas, ¿no? Lo que te devuelve esta especie de sofisticada calculadora lingüística
pues es una especie de, yo alguna vez lo he llamado de pastiche, que se parece mucho a una página de la Bulgopedia, ¿no? Es una especie de ensalada, muy bien hecha, muy bien alineada, pero con retazos de textos, ¿no? Donde a veces hay problemas, ¿no? Porque los textos en los que se basa son páginas muchas veces de internet que están bien puntuadas por los usuarios. Y entonces, claro, se supone que si los usuarios han puntuado bien esas páginas, el conocimiento que está allí disponible es razonable, ¿no? Es verídico, es verdadero, pero eso no tiene por qué ser así. Aparte de que hay otro gran problema, que ChatGPT necesita ser continuamente reactualizado, entrenándolo con datos del año en curso. Si tú le preguntas cosas del año en el que estamos, no tiene ni idea, él prácticamente se ha quedado conviviendo en el 2021, ¿no? Y luego la tercera cuestión aquí más problemática es lo de los componentes estocásticos para que suene original. Esto, claro, le provoca el problema en determinados momentos ciertas alucinaciones, donde acaba diciéndote, inventándose cosas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para ver si estamos tan cerca de esa inteligencia artificial general o no. Testeando con él, ¿no? Para preparar un poco esta lección, yo pensé, bueno, vamos a ver qué sabe de mí. Y entonces le pregunté, ¿conoces el libro Filosofía de la Cosmología? Y bueno, me contestó una cosa razonable e incluso me puse muy contento porque me dijo lo siguiente. El libro es reconocido por su rigor filosófico y científico y ha sido considerado una contribución significativa al campo de la filosofía de la ciencia y la cosmología. Digo, bueno, pues qué bien, qué bien. Le digo, ¿y qué me puedes decir del autor? Y me dice, lo escribe Gustavo Bueno en 1987. Y digo, pues vaya, ahí ya la cosa no va tan bien. Bueno, no quise sacarle del error para no hacerle el trabajo sucio a OpenAI, ¿no? Y entonces le pregunto, bueno, ¿qué me puedes contar de Gustavo Bueno, ¿no? Resúmeme la biografía de Gustavo Bueno. Y de repente me dice bien el día de nacimiento, muerte, pero me dice que estudia en la Universidad de Oviedo. Mal andados. Y me dice que hace la tesis sobre Ortega y Gasset. Peor todavía. Le digo, bueno, dime algunos de sus obras más importantes. Y entre sus artículos me dice 5 lecciones de filosofía, que es de Zubiri. Entonces, y el resto de artículos son totalmente artículos inventados. Entonces, conviene insistir en una cuestión, ¿no? En ChatGPT no comprende nada. Esta es la clave del asunto. ¿Por qué? Porque cada palabra está vinculada a otra palabra por la frecuencia estadística. No es como en el lenguaje humano. Es decir, en ChatGPT todo es sintaxis. No hay ni un ápice de semántica ni de pragmática. En el lenguaje humano las palabras están vinculadas a las cosas. Y cuando yo digo mesa, la palabra está, por así decir, encadenada a las mesas. Pero ChatGPT no sabe lo que es una mesa. Mesa va vinculada a palabras que están como patas, como la, porque es femenino, es decir, va vinculada a una constelación de palabras. En ChatGPT no hay comprensión, no hay un ápice de eso, ¿no? Y leer y escribir, como razonar o pensar, no es una mera cuestión de establecer correlaciones estadísticas entre palabras. Vamos a ver un ejemplo. Gary Marcus, que es uno de los grandes críticos de la inteligencia artificial, cuando probaba los enormes modelos de lenguaje, les decía, una prueba que les hacía era para ver si razonaban, era decirles, A es mayor que B es mayor que C, ergo, los GPT-2 fallaba y decía A mayor que B. ¿Por qué? Porque A mayor que B es una sentencia que tiene mayor frecuencia que decir la conclusión del silogismo, que decir que A es mayor que C, entonces por eso te decía esa. Claro, el problema es que los primeros ChatGPT ya está mejorado. Yo le pregunté, A es mayor que B es mayor que C, ergo, y me contesta, si A es mayor que B y B es mayor que C, podemos concluir que A es mayor que C. Digo, bueno, pues muy bien. Digo, vamos a jugar, vamos a cambiarte las letras. Y le pregunto, Z es mayor que H, H es mayor que Ñ, ergo, si Z es mayor, y me contesta, atentos, si Z es mayor que H y H es mayor que Ñ, no se puede deducir directamente la relación de orden entre Z y Ñ. La transitividad de la relación de orden no se puede aplicar en este caso sin información adicional. Fíjense ustedes la gran capacidad de comprensión. Luego le planteo otro ejemplo, ¿no? Este está basado en un ejemplo muy bonito que pone Ramón López de Mántaras, que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España, y que es básicamente contarle una pequeña historia que se la voy a contar muy rápido para que ustedes pues, puedan ver las preguntas que luego le hacía.
Dice, Juan salió de casa y perdió la tarjeta de crédito. Como en el pueblo solo había un cajero, no pudo sacar dinero. Después fue a tomar unas cañas con sus amigos y regresó alegre a casa. Yo le pregunté a ChatGPT, ¿el pueblo es grande o pequeño? ¿Qué piensas que es lo más probable? Claro, cualquiera de nosotros haríamos la siguiente inferencia, que no es una inferencia deductiva ni una inducción, sino que es lo que se llama una abducción. Es una conjetura que hacemos razonable a partir de una serie de hechos que no tienen un gran volumen de datos, por así decir. ¿Qué pensaríamos? Si en el pueblo solo hay un cajero, ¿cómo es el pueblo? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Bien, pues ChatGPT lo que te contesta es que no puede tomar una decisión porque no tiene información adicional. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que pagara las cañas? Claro, lo más probable es que si Juan no llevaba dinero, ¿quién las pagara? Pues los amigos, ¿no? Claro, ChatGPT te vuelve a contestar que sin información adicional lo siente, pero no puede decirte nada. Y la tercera cuestión de preguntas, ¿por qué volvió Juan alegre a casa? Claro, cualquiera de nosotros sabríamos por qué es, ¿no? Y la contestación que da ChatGPT, y es la misma que le dio en su momento a Ramón López de Mántalas, es decir, que no ha mejorado mucho, es que por pasar un rato en amistad y compañía con sus amigos, ¿no? Muy políticamente correcto. Luego yo probé a plantearle determinados acertijos, a ver si era capaz de resolverlos, ¿no? Solamente, como no me quiero alargar mucho, solamente les cuento uno, ¿no? Les planteé la siguiente adivinanza infantil. Oro parece y beata no es. ¿Qué fruta es? Y me contesta, la respuesta al acertijo es la uva. La frase, oro parece y beata no es, hace referencia al color de las uvas, que puede ser similar al oro, pero en realidad no son de beata. Le digo, no es la uva, pero te voy a dar una pista. El nombre de esta fruta te lo cuenta el enunciado de la adivinanza. Y me contesta, gracias por la pista adicional. En base al enunciado de la adivinanza, la fruta que parece tener el nombre en la descripción es la pera. La frase, oro parece y beata no es, puede interpretarse como pera, ya que el sonido de pera se asemeja a parece. No sé si ustedes recuerdan que cuando de pequeños decíamos esta adivinanza, hacíamos un latiguillo y decíamos, y quien no la adivine, muy listo no es. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Voy terminando ya. A mi juicio, el problema que aquí está metido es que la inteligencia artificial funciona muy bien, se maneja muy bien con la deducción y con la inducción, pero no con un tercer tipo de razonamiento, que es lo que Aristóteles llamaba el razonamiento apagógico y que un lógico llamado Peirce llamaba la abducción, ¿no? Que es ese tipo de razonamiento donde a partir de una pequeña cantidad de datos los seres humanos somos capaces de realizar inferencias. En algún caso también elaborar explicaciones, pero también realizar, por ejemplo, inferencias causales, ¿no? Y el problema es que en el caso de los humanos somos bastante buenos, y eso es una de las cosas que, por ejemplo, los test de inteligencia miden, cuando a partir de pocos datos somos capaces ya de realizar conjeturas, ¿no? Es lo del famoso lema latino de inteligente pauca, inteligente y pauca, ¿no? Es decir, al inteligente pocas cosas, ¿no? A la inteligencia y pocos datos le hacen falta, ¿no? Y claro, el problema aquí, la cuestión de fondo es que en la filosofía espontánea de los científicos computacionales, no de todos, sino de una buena cantidad de ellos, pues hay, por así decir, dos mitos. Un mito es que precisamente son los dos mitos que arraigan en el propio rótulo de inteligencia artificial. Por un lado es el mito relacionado con la inteligencia, en una concepción de la inteligencia separada, donde parece ser como que la inteligencia tendría que ver con realizar una serie de operaciones formales, que son las que realiza el algoritmo, pero dando igual un poco los materiales sobre los cuales se está operando, ¿no? Para que ustedes vean esto, ¿no? La presencia, hay un artículo que se ha citado mucho de un científico computacional que se llama P.A. Saguera, y que el artículo se llama «Nos comprenden los enormes modelos de lenguaje». Y él allí dice lo siguiente, fíjense, se lo leo textualmente, dice: «Los enormes modelos de lenguaje ilustran por primera vez la forma en que la comprensión del lenguaje y la inteligencia pueden disociarse de todas las características corporales y emocionales que compartimos entre nosotros y con muchos otros animales.
Es decir, es una concepción de las inteligencias separadas, como podían hacer, como la de los ángeles, ¿no? Tenemos a día de hoy que los científicos computacionales conciben muchas veces a las máquinas computacionales como si fueran ángeles, es decir, inteligencias separadas. Pero claro, desde mis coordenadas, ¿no?, que son las del materialismo filosófico, hay que reencarnar la inteligencia, ¿no? La inteligencia tiene mucho más que ver con lo que nos enseñan los etólogos, ¿no?, con las operaciones corporales, los antropólogos, ¿no?, que antes del Homo sapiens pues venía el Homo habilis, ¿no?, y el Homo faber, ¿no? Y entonces las inteligencias tienen que ver con el cuerpo y con la realización de operaciones que hace el sujeto corpóreo operatorio. Y claro, aquí la otra cuestión, el otro mito, que con eso ya termino, que está de fondo, es lo que tiene que ver no solo ya con el mito de la inteligencia, sino con el mito de lo artificial, donde en el fondo late una distinción muy clásica que viene rodando pues desde la Edad Media, que es la distinción entre el reino de la naturaleza y el reino de la gracia, que con la inversión teológica se transforma en la distinción naturaleza-cultura, donde la cultura es el reino de la gracia invertido teológicamente, ¿no? Y resulta que siguen teniendo una concepción de la inteligencia que está puesta en esa concepción maniquea de dos entidades separadas, ¿no?, cada una por su lado, ¿no?, donde parecería que la inteligencia humana sería una inteligencia natural y la inteligencia de las máquinas sería la artificial. Pero bien, es que resulta que nuestra inteligencia es tan artificial como la de las máquinas. Depende, por ejemplo, de la escritura, depende de la educación, depende también de los laboratorios, en el caso de todo lo que tiene que ver con la ciencia. Por lo tanto, es que tanta inteligencia artificial hay, por ejemplo, en este sentido, en un teorema matemático o en una sonata, como puede haberla, por ejemplo, en ChatGPT. Y entonces el verdadero problema que a mi juicio aquí plantean todas las cuestiones éticas que están saliendo al compás de la inteligencia artificial, lo de los sesgos, las nuevas mentirosas, ¿no?, esto que llaman los anglosajones las fake news, ¿no?, pero es curioso porque el término nuevas mentirosas, como estudió Iván Vélez, es el término que aparece en la correspondencia con Felipe II, ¿no?, de que le dan noticias de que Filipinas se ha perdido, y el término es nuevas mentirosas, ¿no?, y yo creo que es la mejor traducción que hay del término fake news al español, ¿no? Los problemas relacionados con la privacidad o con los derechos de autor, o sobre todo con los cambios en el mercado de trabajo. Bueno, todo este tipo de cuestiones de las implicaciones éticas hay que verlas siempre con un trasfondo no solo ético o moral, sino también político. Porque pese a lo que nos diga, y con esto ya acabo, el Yuval Noah Harari, no es que le vayamos a ceder nuestras decisiones a las máquinas porque las máquinas son más inteligentes que nosotros, sino que más bien, si hacemos eso, lo que estaremos haciendo es cederles nuestras decisiones a las personas que están detrás de esas máquinas. Es decir, el problema no es que las máquinas nos dominen, sino que el problema es que ciertos grupos de personas van a dominar a otros grupos de personas a través de las máquinas, y eso es donde tenemos que estar atentos. Pues he dicho. Pues, ¿quién se anima a hacer alguna observación? Ahí tenemos una compañera. Yo te voy a apretar mis dudas, más que nada. No tengo mucha idea porque yo soy de la zona de humanidades, no de la zona de la otra. Yo cuando estoy escuchando estas cosas o cuando las leo tengo una gran duda, porque todo esto parte de la base como que si la versión filosófica más interesante, que es la que se trasluce detrás del transhumanismo, es un materialismo radical. O sea, es materialismo donde no hay cabida ya a espíritus, ni almas, ni dioses, ni nada. O sea, puramente materialista. Desde ese punto de vista es cierto lo que tú dices, que la inteligencia artificial funciona de una forma muy concreta y que eso es distinto a los humanos. ¿Por qué somos distintos a los humanos? Porque tenemos más datos. O realmente lo que se está intentando hacer es desde la psicología y otras ciencias convertirnos a nosotros en máquinas para trabajar. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que desde un punto de vista materialista entenderíamos que la inteligencia nuestra, como sea, se ha generado a través de la materia. Hay un libro que yo he entendido muy mal, que es La inteligencia de la naturaleza incompleta, pero parece ser que la propia naturaleza ha generado nuestra inteligencia desde la materia. Si esto es así, ¿por qué va a ser imposible que desde la propia materia se genere una inteligencia artificial, llamémosla la otra inteligencia?
Sí que es cierto que para llegar a nosotros ha habido mucho tiempo. ¿No será que realmente a través de toda esa potenciación de la inteligencia se está intentando eliminar el tiempo? A mí se me parece un laboratorio alquímico. O sea, eliminar el tiempo para que realmente en poco tiempo se genere una inteligencia, que sería posible si partimos del planteamiento materialista. Solo sería criticable si dentro de nuestros planteamientos filosóficos damos cabida a otros aspectos que no sean meramente materialistas. No sé si lo he explicado. Bueno, lo primero que es una matización, ¿no? Materialismos hay muchos, ¿no? Yo soy materialista, pero mi materialismo no es reductivista. Quiero decir, el materialismo, por ejemplo, tal y como lo entiende Gustavo Bueno, quiere decir pluralismo. La materia se opone a la idea de espíritu, porque la idea de espíritu es simple, no tiene partes, y el materialismo lo que quiere decir es fundamentalmente pluralidad. Entonces, precisamente, yo creo que aquí habría que, cuando nos estamos refiriendo a este materialismo, es el materialismo grosero, un materialismo que tiene mucho que ver con el materialismo de los médicos del siglo XIX, que es precisamente que lo reduce todo, por así decir, a lo que es la materia física. Pero también hay otros géneros de materialidad aparte de la materia física. Está la materia, qué sé yo, psicosocial, pero también está, por ejemplo, la materia idética, ¿no? De hecho, el término materia en origen se refería a la materia del discurso, en Platón. Por lo tanto, es decir, la cuestión del término materia no hay, por así decir, que ceñirnos solamente a ese reductivismo actual. Ahora ya centrándome en la crítica a ese materialismo grosero, que es el que está muchas veces detrás de estos proyectos, ¿no? ¿Cuál es la pega fundamental? Bueno, yo no tengo tan claro que en el caso de la inteligencia artificial esté funcionando exactamente un materialismo en sentido grosero, sino que puede ser que también lo que hay de fondo sea lo contrario, una especie de idealismo, que es lo que he intentado señalar, donde se acaba pensando que la inteligencia no depende del cuerpo. Entonces yo creo que precisamente en el caso de la inteligencia artificial lo que está funcionando es una especie de idealismo donde se están desconectando la inteligencia de lo que tiene que ver con las operaciones manuales, ¿no? Y en esta cuestión, en la recuperación de la corporalidad, yo creo que es para llamar la atención de los límites que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Mi posición al respecto es un poco la de simplificando mucho la de Anaxágoras, ¿no? Aquello que decía Anaxágoras de que el hombre piensa porque tiene manos, ¿no? Entonces, en el caso de la inteligencia artificial hay una parte que es el diseño robótico que se está desarrollando, pero en el fondo eso avanza muy, muy despacio. Y lo que nos están contando que son los primeros destellos de inteligencia artificial general son precisamente programas como ChatGPT, que están totalmente desencarnados. Con lo cual yo creo que aquí la filosofía que late de fondo es precisamente la contraria, es la que tiende a descorporalizar la inteligencia. Y una última pregunta, venga. Quería preguntarte, al hilo de... se está hablando del chatbot y del ChatGPT, pero los programas, por ejemplo, que tienen que ver con los juegos, el ajedrez, el Go, hay jugadores expertos que hablan ya de que las máquinas de programas tienen cierta creatividad. ¿Qué sabes al respecto de eso? Si realmente han podido desarrollar creatividad en un aspecto tan complicado como esos juegos. Y lo otro que quería preguntarte también es, ahora también leemos los periódicos todos los días, los intentos por parte de la clase política, gobiernos, etcétera, para poder regular un poco esta marea, ¿no? Y entonces, ¿cómo ves tú qué futuro tienen estos y realmente...? Con respecto a los juegos, es curioso porque lo modelar juegos es, dentro de la dificultad, mucho más sencillo que, por ejemplo, desarrollar un traductor como el traductor de Google. Es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque los juegos tienen una serie de reglas bien definidas. Entonces, ese tipo de reglas bien definidas, aunque sean muchas y muy complicadas, su combinación, están bien definidas. Por lo tanto, es mucho más fácil programar, por así decir, un programa que sea capaz de ganar al ajedrez o al Go, que, por ejemplo, un programa que sea capaz de entender el lenguaje natural, como ChatGPT, o que sea capaz de realizar traducción automática, ¿no? De hecho, Deep Blue, el famoso programa que vence a Kasparov, era inteligencia artificial simbólica, era lógica, es decir, no eran los métodos modernos. Supuso un hito en su momento, que quiero recordar que fue la victoria en el año 97, si no recuerdo mal, pero era la vieja y buena inteligencia artificial, es decir, la lógica de toda la vida. Entonces, en ese sentido, en los juegos
es mucho más sencillo. Es cierto que, por ejemplo, en la victoria en el Go, ya sí que se usa, el programa que lo usa ya es, usa Machine Learning y usa Deep Learning, ¿no? Claro, lo que sucede es que el programa va aprendiendo a través de las partidas que va jugando, va reconociendo determinados patrones, ¿no? Y lo que sucede es que muchos de esos patrones a los jugadores les resultan extraños. Pero es lo mismo que ocurre con el procesamiento de imágenes. Quiero decir, cuando entrenamos a una red neuronal para reconocer imágenes de gatos o de perros, nosotros, por así decir, reconocemos una imagen de gato o perro porque vemos, qué sé yo, unos bigotes o una oreja. Es lo que nosotros llamamos partes anatómicas. Es decir, los seres humanos trabajamos a partir de partes anatómicas. El ordenador no ve en una imagen de un perro o un gato orejas o bigotes, lo que ve son píxeles y lo que correlaciona son simplemente unos píxeles con otros. Entonces, de igual manera que en el caso de los programas de reconocimiento de imágenes, pensar que la gente se sorprende, es que fíjate, es capaz de clasificar imágenes de una manera completamente extraña como los hacemos los humanos, claro, porque está programado para encontrar correlaciones estadísticas entre los píxeles, pero esas correlaciones no tienen por qué corresponderse con lo que nosotros llamamos bigotes, cara, orejas puntiagudas, ¿no? Entonces, en los juegos de ordenador sucede algo similar, quiero decir que el funcionamiento no es a la escala en la que lo hacemos los humanos, de partes anatómicas, sino partes, por así decir, atómicas, más descompuestas, ¿no? Y con respecto a las cuestiones de la legislación, pues ya veremos dónde se llega. Pues es un tema muy, muy complicado y donde la Unión Europea está apostando por una inteligencia artificial ética y fiable, ¿no? Pero tampoco se le puede ir mucho la mano, porque si se le va mucho la mano, las empresas tecnológicas no se asientan aquí y al final eso tiene un gran peso económico. Por lo tanto, ya veremos dónde llega. Yo particularmente soy un poco escéptico y creo que aquí fundamentalmente lo que va a pesar es la dialéctica de estados y de imperios, ¿no? Y ver qué imperio tiene más poder, si China o Estados Unidos. Bueno, pues como somos cuerpos, ahora hacemos un receso y tomamos algo o tomamos el aire, ¿vale? Y a las 12:15 nos volvemos a ver el que quiera, ¿vale? Venga, muy bien.